Bendecidos y bendecidas de este maravilloso ministerio. Les habla su ministro Hernán Humberto Hernández Santos desde Bogotá, Colombia. El tema de hoy, ¿qué son los rudimentos? Vamos a empezar leyendo allá en Segunda de Pedro 3, desde el versículo 10, 11 y 12. Vamos a ver qué entendemos nosotros a la luz de la Escritura por rudimentos, mis amados, mis amadas. Si nosotros podemos hacer un análisis, vamos a buscar en el griego la palabra rudimentos o la palabra elementos y nos vamos a dar cuenta que tienen el mismo significado. Tanto elemento como rudimento vienen de la palabra griega estoicheia. Búsquelo en un diccionario griego. Rudimentos, estoicheia. Elementos, estoicheia. Eso es lo que habla la palabra de Dios cuando los apóstoles hablan de rudimentos y de elementos. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en ese día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya esto lo hemos explicado, esta parte final de este verso ya lo hemos explicado en la enseñanza que se titula Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Pueden entrar a nuestra página de Facebook y pueden colocar allí Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y allí van a encontrar todo lo relacionado con esto de que la tierra y el cielo pasarán, porque no es el tema de hoy. El tema de hoy son los rudimentos. Continúa el 11 diciendo: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, respetando, esperando y apresurándonos para la venida del día, la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos estoicheia siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Lo invitamos a que vayan a nuestra página de Facebook y busquen este mensaje, cielos nuevos y tierra nueva, si quieren saber más sobre este tema. Esto fue lo que aconteció en el año 70, cuando Roma sitió la ciudad de Jerusalén y quemó sus puertas. Cometió esa abominación desoladora contra los judíos, contra el templo, y todo ese desastre que se armó allí en el año 70. Nosotros, como conocedores de la historia del primer siglo, tenemos que conocer bien los hechos cronológicos, cómo fue que acontecieron. Ahora, ya que en el año 70 Roma invade Jerusalén y los cristianos son asediados y perseguidos por todas partes, en realidad desde el 64 aproximadamente, desde el 1 de agosto del 64, fue sitiada la ciudad y comenzó la persecución por 3 años y medio, o por 2260 días, como dice Daniel o como dice Apocalipsis, o por tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces los cristianos
Aquí nosotros vemos que Pablo, si usted lee las 15 epístolas de Pablo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, la lucha del apóstol Pablo fue para que los cristianos del primer siglo, sean judíos o sean gentiles, no regresaran nuevamente a los rudimentos o a los elementos, estoicheia, que no regresaran a esa forma ritual de doctrina que tenían los judíos. Pablo les enseñó que ya el sacrificio perfecto se había dado. Por eso Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces, Pablo, la lucha de Pablo era entender, hacerles entender a ellos que ya esos rituales, que ya esos rudimentos, que ya esos elementos no eran necesarios para alcanzar la salvación, para alcanzar la perfección, para alcanzar la limpieza de sus pecados, sino que el sacrificio de Cristo era suficiente para limpiar toda la humanidad y para hacernos perfectos con ese solo sacrificio. Esa era la lucha de Pablo. Pablo y los demás apóstoles en el primer siglo no andaban luchando contra la música que estaba de moda o contra de pronto las mega iglesias que se levantaban, ¿no? De pronto se levantó uno que otro falso profeta por ahí, pero no como en estos días. Se ha ido aumentando eso, lo de los falsos profetas. Aunque en la época de Cristo, después de Cristo, se levantaron muchos falsos profetas. Por ahí también tengo una enseñanza con respecto a esto. Los falsos profetas, los terremotos, las guerras y rumores de guerra que hubieron después que Cristo partió hasta el 70. Ahora, nosotros, si leemos allá en Gálatas, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Pablo sostenía la lucha contra los cristianos del primer siglo, tratando, porque es que muchos querían volver nuevamente a esos rudimentos, a esa forma de culto mosaico, al cual ellos estaban acostumbrados. Claro, 1500 años sacrificando cordero y sacrificando bueyes y sacrificando una cosa, no es fácil dejarlo con la venida de un hombre que apareció por allá en el desierto, diciendo: yo soy el Cristo. Entonces, vamos a leer en Gálatas 3, del 1 en adelante, dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? La versión original dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os hechizó para obedecer a la verdad, para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense. Y aquí, cuando hace referencia a la carne, está haciendo referencia a ese sistema de sacrificio que era solamente carne. Los pueblos de alrededor de Israel le llamaban a Jehová el Dios carnicero. Así le llamaban los pueblos de alrededor de Israel, porque era un Dios que se complacía en el sacrificio de carne, de bueyes. Imagínense cuando se fue a inaugurar el templo, sacrificaron 25,000 bueyes, 12,000 ovejas. Usted sabe lo que es eso. Eso es una cantidad de carne. Oye, tanta hambre que hay en el pueblo hoy en día.
pero ese era el Jehová carnicero que ellos conocieron. Bueno, esta es otra enseñanza que también tengo por ahí. Jehová, el Dios de Israel, el Dios carnicero. Entonces, cuando Pablo les habla, ¿cómo van otra vez a comenzar por la carne nuevamente? O sea, ¿cómo ustedes van a ir allá a sacrificar ídolos? A sacrificar bueyes, a sacrificar ovejas. Ya eso se queda para los dioses paganos, para los ídolos paganos, como Baal. Ya Cristo fue sacrificado. Y esta era la lucha de los primeros cristianos, de los primeros apóstoles. Luchando para que los primeros cristianos no se vieran convencidos, seducidos por los judíos y volvieran nuevamente al sacrificio, al ritual, a la carne nuevamente. Parece que les gustaba mucho la carne, ¿cierto? No querían dejar ese ritual. Y aquí Pablo habla con los de Galacia y les comenta eso. Si nosotros hacemos un análisis geográfico, vamos a darnos cuenta que Galacia fue poblada por los galos. Esta población, bueno, aquí habría que hablar un poco de historia, cuando Alejandro Magno, que salieron los galos, los gerundios, los germanos, los ostrogodos y todas estas poblaciones que se dividieron de ahí, de la antigua Europa. Entonces, estos galos fueron los que se acentuaron cerca del río Gilis, por ahí en lo que es Frigia, Panfilia, Capadocia, Ponto. Y si usted lee el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta de que esta gente estaban allí en Pentecostés. Allí en Pentecostés dice de las regiones apartadas de Frigia, Panfilia, nombra todas estas regiones. Allí en esas regiones vivían los galos. Ellos fueron poco a poco invadiendo esa región de por ahí. Y se hicieron muy famosos, tanto que Pompeyo, el emperador romano, él declaró como rey galo a Diotro. Y bueno, eso es un poco de historia ahí que tendría que ir a investigar. La historia de los galos, Pompeyo, se aliaron y bueno. Lo importante aquí es que los galos o los gálatas estaban en Pentecostés. Y como buenos judíos, ellos subían a Jerusalén a todas las fiestas anuales que hacían en Jerusalén. Entonces subieron en esa época para la fiesta de Pentecostés. Estando allí en la fiesta de Pentecostés, si usted lee allí en Hechos 9, dice: partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahí estaban los gálatas. Y Pablo les recuerda que si ellos allí en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Eso es lo que Pablo les está recordando allí cuando cuando él les escribe esta carta. Yo solo les quiero preguntar esto, le dice Pablo: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él les está recordando, porque Pablo era un buen lector, un buen escudriñador de la ley de Moisés y de todos estos acontecimientos. Fue escogido por Cristo el resucitado. Entonces ellos le dicen, o más bien Pablo le dice: ustedes recibieron el Espíritu fue por el oír, por el escuchar con fe, no por las obras de la carne, no por los sacrificios de animales. Entonces, si comenzaron por el Espíritu, que lo recibieron por el oír con fe,
¿Cómo ustedes ahora van a volver a la carne, al sacrificio de animales otra vez, por favor? No vayan en retroceso, vayan en aumento para perfección. Eso es lo que Pablo les está diciendo allí. Porque ya ellos habían empezado nuevamente a sacrificar animales otra vez, a llevar palominos, a llevar corderos al templo. Y bueno, al hombre le gusta, al hombre le gustan los rituales, al hombre le gusta que lo toquen, que le hagan, al hombre, el ser humano, le encanta el ritual. Entonces aquí los gálatas se habían vuelto nuevamente a la carne, al sacrificio de animales y todo esto. Y por eso le dice: insensato, ¿quién los hechizó a ustedes para que volvieran nuevamente? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aunque pues os suministró el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque los gálatas habían sido testigos de milagros, maravillas y prodigios que Cristo había hecho en medio de ellos. Entonces ellos le estaban atribuyendo a esos milagros, a esas sanidades, que eso lo realizaba es porque ellos cumplían con los sacrificios. Qué ignorancia, ¿cierto? Si tenían 1500 años haciendo sacrificio y no habían recibido ni un milagro, ni una señal, ni un prodigio con eso. Entonces ahora que aparece Cristo, que reciben el Espíritu Santo y empiezan a obrar toda esta cantidad de milagros, ellos creen que es por los sacrificios de la carne que ellos hacían, por los sacrificios de los animales. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que tener en cuenta esto cuando leamos la palabra. Mire lo que dice el 14, Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, oiga, recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces aquí se demuestra, o el apóstol Pablo está demostrando, que todo esto sucedió fue por la fe, no por las obras, y que Cristo Jesús hizo maravillas en ellos. Fue por la fe, no por las obras. Entonces él les empieza a explicar allí el propósito de la ley, ¿cierto? En el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente. ¿Quién es esa simiente? Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángel en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces aquí el apóstol les empieza a hablar, les empieza a decir, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esta fe es Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley o bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos. Todos somos hijos de Dios. Y ahí él le sigue explicando que la ley era como un tutor que nos guiaba, como un enseñador que nos iba enseñando las cosas, como un profesor. Ya no es judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por tanto digo, entre tanto el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Eso es lo que acontece con muchos amados que no pueden heredar todo lo que Dios tiene para nosotros, aunque ellos son herederos,
pero son niños espirituales. Su mente, son unos niños en su mente. Entonces, mientras sean unos niños en su mente, no podrán heredar toda esta herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el consejo en esta mañana? Que nosotros, por favor, no tengamos una mente de niños, sino que abramos nuestra mente y empecemos a aprender cosas que están allí ocultas en las Escrituras. Este misterio que fue oculto hoy ya está siendo revelado, mis amados. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso fue lo que Él vino a hacer. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí está ese Espíritu en su corazón clamando, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces se da cuenta que nosotros somos herederos, pero por la simiente de Cristo, no por la simiente de Abraham. Porque esa simiente de Abraham estaba corrompida, viciada según las obras de la ley. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, es decir, sacrificaban a esos dioses paganos. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, otra vez la palabra, estoicheia, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los días de reposo, los meses de Shabbat, los tiempos, los años, todo ese rudimento, todos esos estoicheia, todos esos elementos que Pedro dijo que iban a ser desechos y que fueron desechos y fueron quemados en el año 70 por Roma. Entonces Pablo aquí está luchando para que ellos no vuelvan. Y eso es apostasía. Si usted busca qué significa la palabra apostasía, quiere decir volverse atrás, dejar una vida religiosa, dejar lo que tú has conocido. O sea, volverse nuevamente a los rudimentos. Por eso Pablo habla de la apostasía, que en los postreros días vendrá la apostasía. Claro, porque ellos, por la presión que sentían del Sanedrín y de los demás judíos, ellos decían, uy, ¿cómo así? Si es que el templo está allí y mire, nosotros tenemos que ir a sacrificar, ¿cómo que nos vamos a independizar? Y ya aquí vamos a clamar a Cristo y más nada. No, tenemos que ir a sacrificar los animalitos y todo eso. Esa era la lucha de Pablo, que ellos no volvieran a los rudimentos, que ellos entendieran que el sacrificio perfecto era Cristo y ya había sido crucificado. Entonces aquí Pablo le dice, ¿cómo vas a volver a los rudimentos? ¿Quieren ir a guardar los días otra vez? ¿Quieren ir a guardar los meses, los años? Puro rudimento. Y así encontramos iglesias cristianas hoy en el siglo XXI que se llaman ser iglesias del nuevo pacto, cristocéntricas, y lo que hacen es que le ponen una cantidad de rudimento al creyente, que el mismo creyente se siente ahogado con esos rudimentos, una cantidad de cosas que le ponen. No, ya Cristo fue sacrificado. Cristo es el Cordero perfecto, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Eso es lo que dice la palabra. Y allí era donde Pablo tenía la lucha con los cristianos del primer siglo. Que no volvieran a los rudimentos. Claro, pero ellos no entendían esto. Porque es que el Evangelio estaba empezando. Ya nosotros hoy en día ya llevamos ya 53 generaciones. Ellos fueron la primera generación que hubo.
Sin embargo, hubieron muchos entendidos que su mente les maduró temprano y pudieron entender este misterio que Cristo había hecho. Hebreos 5:12, mire lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, estocheia, de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, se volvieron a la leche otra vez, a la lechita. ¿Cuál era la lechita? El sacrificio de la carne, sacrificando ovejas, sacrificando bueyes. Se les acabó el sacrificio de la carne. Allí es donde Juan también habla de las obras de la carne. El que anda en las obras de la carne no puede agradar a Dios. En las obras de se anda sacrificando bueyes, palomas, ovejas. Esas son las obras de la carne, de que ellos hablaban en el primer siglo. Entonces, qué triste, le dice Pablo, que ustedes tengan que volver a enseñar, quieran volver a esos rudimentos. Hebreos 6:1, por tanto dejando ya los rudimentos, otra vez aparece la palabra aquí, de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Oiga, rudimento y fundamento son dos cosas diferentes. Fundamento es la fundación que se coloca cuando se va a construir un edificio, ¿cierto? Los cimientos, la fundación, los fundamentos. Y los rudimentos es lo que se pone alrededor de aquello, lo que se le añade a aquello. Lo que cuando ya el fundamento está puesto, eso hay que quitarlo, como el andamio. Te pone el andamio cuando va a echar los fundamentos, las bases, las columnas. Pero ya cuando termino, te quita esas columnas, usted no deja, ay no, yo voy a dejar estos andamios aquí, porque voy a dejar esta escalera aquí, porque esta escalera fue la que me ayudó para yo poder echar los fundamentos de este edificio. No, eso es lo que Pablo le dice en Gálatas. La ley era apenas un andamio para llevarnos a Cristo. Pero cuando ya llegó Cristo y ya está fundamentado, vamos a quitar ese andamio. No podemos andar cargando con ese andamio para arriba y para abajo. Es como cuando usted utiliza una canoa para cruzar un río. Usted utiliza la canoa para cruzar el río, cruza del otro lado y ya, usted sigue caminando a pie. Usted no se tira la canoa en el hombro y dice, ay, es que esta canoa me ayudó a cruzar el río. No. Así era la ley, así eran los rudimentos, así eran los elementos. Todos estos elementos que estaban alrededor del sacrificio de animales eran un andamio, eran una escalera para llevarnos a Cristo. Pero una vez llegado Cristo, ya deshazte de esa escalera, por favor. Deja de andar cargando ese peso. Es lo que Pablo habla, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque los rabinos, los judíos andaban detrás de los cristianos del primer siglo que tenían que volverse a los sacrificios bueno, ya se les estaba acabando el negocio porque había más de 144,000 que aceptaron a Cristo y ya eso era una plática que les dejaba de entrar ellos en el templo, porque ellos compraban y vendían ovejas y cambiaban moneda y bueno, tenían un negociazo ahí con eso. Tenían un negocio. Convirtieron la casa de Dios en cueva de ladrones, como le dijo Cristo. Entonces, el apóstol Pablo lucha grandemente contra esto para que ellos no vuelvan a los rudimentos otra vez. Para que entiendan que Cristo fue el sacrificio perfecto. Eso era lo que Pablo luchaba para que ellos entendieran. Que ya esos rudimentos no iban para esta dispensación. Colosenses 2:8, mire lo que dice. Plenitud de vida en Cristo. Aquí Pablo vuelve y está hablando que ya en Cristo estamos plenos.
que dejemos de andarle añadiendo, dejemos de andarle montando andamios. Ya vamos a quitar este andamio, vamos a quitar esta escalera. Ya en Cristo, ya este fundamento está listo, está seco, está listo para edificar. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos. Otra vez aparece la palabrita, estoicheia, del mundo, y no según Cristo. Oiga, los rudimentos de ese mundo que iba a ser quemado, que era lo que estaba allá en el templo. Ya ustedes saben que el templo para ellos era el mundo, era el cielo, era la tierra, era el universo, porque ahí en el templo se manifestaba el Dios que ellos lo había guiado por el desierto, por las estrellas, y bueno. Entonces los rudimentos del mundo, los rudimentos del templo, los elementos del templo, las joyas, los carderos, los tazones, el lavacro, el lugar santo, el altar de bronce, todo ese poco de elementos, o rudimentos, es la misma palabra, estoicheia. Vosotros estáis completos en Cristo, en el cual es la cabeza de todo principado y toda potestad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es en Cristo que habita toda la plenitud, es en Cristo que somos plenos, no es en los rudimentos, no es en los elementos de la carne, del sacrificio. Entonces el apóstol Pablo mantuvo una lucha constante a fin de que los judíos, tanto los que vivían en Jerusalén como fuera de Jerusalén, no retornaran a ese sistema sacrificial de la carne, sacrificial. En él también fuiste circuncidado. Mira, aquí está hablando de algo que es rudimento, la circuncisión. Con mano no hecha de vosotros, no de hombre, y echó de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión en Cristo. Entonces se le pone un ejemplo de la circuncisión hecha a mano por el hombre y la que Cristo hizo, que es la circuncisión del Espíritu. Por eso dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dos cosas intangibles, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra divide lo carnal de lo espiritual. Eso es lo que hace la palabra. Juzga, divide. Y cuando la palabra divide lo carnal de lo espiritual, ella hace un trabajo en la parte espiritual del hombre. En ese hombre interior que habla Pablo. Allí es donde yo te estoy hablando hoy, ahora, en esta hora. Le estoy hablando al hombre interior que habita dentro de ti. Y ese hombre interior que habita dentro de ti es el que oye y es el que es perfeccionado por medio de la palabra. No a la mente carnal le estoy hablando al hombre, al ser espiritual que hay dentro de ti en esta hora. El apóstol les continúa diciendo: sepultados con él en el bautismo. No está hablando de agua, sino en el bautismo de su muerte, como dice allá en Romanos también. Nosotros fuimos sepultados con él en el bautismo, el cual también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces con él fuimos sepultados, fuimos bautizados, fuimos resucitados y fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con él. Entonces Pablo aquí está haciendo una diferencia entre la plenitud que tenemos nosotros cuando estamos en Cristo y la debilidad que hay en los rudimentos. Si tú estás en los rudimentos, no puedes ser pleno.
no puedes estar en plenitud, porque depende de un sacrificio, depende de una obra de la carne. Pero si tú estás en Cristo, ya tú eres pleno, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estáis completo. Entonces Pablo les empieza a hablar allí de lo que es la circuncisión de la carne, el bautismo, todos esos rudimentos se los empieza a mencionar, y en el 20 le dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, otra vez la palabra, del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no de Dios? Cosas que todas se destruyen con el uso, los tazones y todas esas cosas se destruyen con el uso. Guardar día de reposo, todo eso se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto mosaico, voluntario, en humildad y en el duro trato con el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Se da cuenta? Los rudimentos no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Por eso usted ve en estas iglesias de hoy, en estas organizaciones religiosas de hoy, que la gente sigue como si estuvieran los rudimentos, porque van el domingo y pasen los que se quieren reconciliar con Cristo, y pasan y se reconcilian y hablan y patalean y brincan y se vienen gozosos y salen alegres con el bolsillo pelado, porque dejan toda la platica que llevan allá. Pero amados, cuando llega el lunes se sienten vacíos otra vez, y deseando que llegue el domingo otra vez para ir a gozarse con Cristo. Qué tristeza, ¿cierto? Dependen de un rudimento, dependen de una liturgia, dependen de ese ritual que el pastor hace, que los pasa adelante, que les pone las manos y todo esto. Y el apóstol Pablo habla en Hebreos 6, dice que dejemos ya esos rudimentos de la imposición de manos, de bautismo en agua. Todos esos rudimentos tenemos que dejarlos. Por eso es que estos líderes religiosos se han hecho multimillonarios a costillas de los rudimentos, porque los rudimentos no te pueden hacer perfecto. Entonces tú todos los domingos necesitas estar yendo, a sacrificar algo. Dice una leyenda que me leí, una historia, una anécdota que me leí en un libro, que una vez Cristo decidió venir a la tierra y bueno, llegó un domingo para ver cómo iba la obra que él había iniciado, y llegó un domingo porque si hubiera llegado otro día era difícil de distinguir quién era cristiano y quién no era. Así que llegó un domingo y vio la iglesia como estaba full, llena, y después llegó un lunes y nada, eso vacío. Entonces, ¿qué sucede? Nos hemos convertido en cristianos rudimentarios, que vamos a la iglesia, vamos al salón de predicación a cumplir con un rudimento. Más que todo es para que nos vean, para que el pastor me vea que yo estoy ahí el domingo, que no fallé. Qué tristeza, ¿cierto? Dios no quiere que nosotros sigamos en esos rudimentos, por favor. Él lo que desea que nosotros tengamos es una vivencia diaria con Él en nuestra vida, en tu templo, en el templo de Dios que es tu corazón. Allí tú tienes que sacrificarle a Dios. Allí en ese templo que es tu corazón tienes que rendirle pleitesía a Dios, rendirle culto a Dios. El culto es racional, es personal. Ahí entonces no vamos a ir al salón. Claro, son necesarios los salones para reunirse, pero por favor, ministros que me escuchan, dejemos ya tantos rudimentos en el salón de reunión. Dediquémonos a escudriñar la palabra de Dios tal cual como está escrita.
Tantos rudimentos, ¿para qué? Comienza ahora. Manifiéstate al mundo, esa simiente de Cristo que está en ti. Es hora de que esa simiente de Cristo que está en ti se le manifieste al mundo y el mundo pueda entender, las personas que no tienen a Cristo en su corazón puedan entender que Cristo está manifestado en ti y que tú te le estás manifestando a ellos con esta enseñanza pura, limpia, sin manchas, sin rudimentos. Nosotros no podemos permitir que haya nuevamente estas liturgias en la iglesia, estos rudimentos. Romanos 8:19, mire lo que dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Imagínese usted, la creación está esperando que tú te manifiestes. Pero tú no te manifiestas porque estás allí pendiente a los rudimentos. Pendiente a los rudimentos. Mientras estés apegado a los rudimentos, jamás Cristo podrá manifestarse en tu vida. Eso lo dice Pablo en Hebreo. Si no dejamos los rudimentos, no podemos ir adelante a la perfección. No podemos. Entonces es hora de manifestarse. La creación está esperando que tú te manifiestes. Manifiéstate como hijo de Dios, como nueva criatura. La misma creación está gimiendo y está esperando que tú te manifiestes. Eso es lo que dice aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Hasta cuándo vas a estar escondido? Manifiéstate, como le dijeron a Cristo. Si tú eres el Cristo, manifiéstate, ya deja de estar ahí escondiéndote, hablándonos ahí entre... Manifiéstate, manifiéstate. Eso es lo que está esperando la creación. Mire lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tú tienes que estar aguardando, que Cristo se manifieste en ti. Y después que Cristo se manifieste en ti, entonces tú te le manifiestas al mundo. Ese es el orden. Ese es el orden bíblico. Si tú no te has manifestado al mundo como una nueva criatura, como un hijo de Dios, es porque Cristo no se te ha manifestado a ti. Entonces tú estás aquí como los cristianos del primer siglo, esperando ¿la qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por favor, ya es hora. Ya es hora. Ya es hora de dejar esos rudimentos y ir hacia adelante, hacia la perfección. Vamos a 1 Corintios 12:27. Mire lo que dice. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, luego como profeta, lo tercero maestro. Aquí hay un orden. Aquí hay un orden. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí vemos el cuerpo de Cristo cómo se manifiesta. Para que nosotros todos podamos entender que somos un cuerpo, pero que todos tenemos una función diferente. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos, procurar pues los dones mejores. Oye, hay dones que son mejores que otros. Mas yo muestro un camino más excelente que los dones. ¿Cuál es ese camino? El amor. El amor es ese camino. Entonces nosotros tenemos que entender de que ya esos rudimentos no van para este siglo, no van para esta dispensación que estamos viviendo.
Ya tenemos que dejar esos rudimentos. Es el llamado que nos hace aquí la palabra de Dios. Dejar esos rudimentos. Porque si no, no vamos a ser perfeccionados, amado. Nos vamos a quedar ahí pegados en el aparato. Mire lo que dice Lucas 1, versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Ya Cristo se manifestó y todavía hay unos que están esperando que Cristo se manifieste. Ya Él se manifestó. Vamos a Juan 14:21, mire lo que dice. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Vendremos a él y haremos morada en él. Oiga, en él. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivís. Y el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, me ama, y será amado mi Padre, y yo le amaré y me le manifestaré a él. Oiga, entonces si tú estás esperando la manifestación de Cristo es porque no lo amas. Porque aquí dice que el que lo ama, Él se le manifestará. Entonces la gente cree que eso es algo allá futuro, que quién sabe cuándo irá a venir. No, Señor. Él se te puede manifestar hoy, ahora mismo, escuchando este audio, se te puede manifestar. Si no dejas los rudimentos, no vas a ir a la perfección. Si no dejas los rudimentos, Él no se te manifestará para perfeccionarte. Él se manifestó en mi vida hace tiempo. Si yo no estoy esperando la manifestación gloriosa, ya Él se manifestó en mi vida. Entonces estos futuristas de hoy en día dejan todo para el futuro y mantienen la gente engañada, claro, porque la mente espiritual es como una, ¿cómo diría yo? La mente natural. Ella no está hecha para vivir en el presente perfecto. Ella está hecha para vivir en ilusiones. La mente natural. Entonces los líderes religiosos se han dado cuenta de esto, que engañando la mente y haciéndola que vive en ilusiones, eso le da resultado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos le inventan, le ponen rudimentos. Y las personas se creen esos rudimentos. Y las personas se creen que si no van el domingo a la iglesia ya son imperfectos. Entonces sienten la necesidad, como en el antiguo pacto, de estar viendo sacrificar animales cada 8 días. Así, los líderes religiosos han sembrado eso en el corazón de los seres humanos, para que ellos cada día se sientan necesitados de esos rudimentos, de ir a la iglesia, arrodillarse en el altar, sentarse, leer la palabra, pasar al altar otra vez cuando llamen, que le pongan las manos. Toda esta cantidad de rudimentos ya nosotros tenemos que irla desechando y tenemos que vivir una vida plena, plena en Cristo. En Cristo estamos completos. No necesitamos rudimentos.
En Cristo estamos perfectos. Hemos sido perfeccionados, mis amados, mis amadas. Ahí les dejo todas esas citas bíblicas y ustedes pueden escudriñarlas, corroborarlas allá en la Biblia, en su casa, cuando tengan tiempo, mis amados. Esto es algo serio. Nosotros tenemos que ir dejando todos estos rudimentos que nos asedian, todo este peso del pecado, despojarnos de este pecado que nos asedia, mis amados. Bueno, se les ama en Cristo a todos. No más rudimentos, por favor.